Y ahora vamos a ver lo que complementaría esas alteraciones que son las alteraciones del ácido-base. Antes de empezar, es importante recordar algunos conceptos básicos cuando nosotros vamos a hablar del pH. Entonces, el pH tiene un valor de 7.35 a 7, ¿cuánto? 135, 745, ¿verdad? Bien, entonces recordar el concepto, ¿verdad? El valor normal del pH es de 7.35 a 7.45. Por abajo de 35 decimos que un componente es ácido. Por encima de 7.45 es alcalino o básico. Bien, entonces, acidosis, alcalosis. Recordar que estas alteraciones están relacionadas al concepto de que un ácido es cualquier sustancia que pueda ser capaz de perder un hidrógeno, y la base es la que puede ser capaz de aceptar. ¿En qué contexto esto? En el contexto de disturbios electrolíticos en donde requieran estos cambios para mantener estable el medio. Normalmente estos ácidos que hacen estos procesos son débiles, tanto ácidos como bases débiles. Bien, esto se puede identificar, ustedes habrán visto cuando estudiaron química, por el pH que viene a ser esta fórmula, 6,1 más logaritmo de 10 de bicarbonato dividido PCO2 por 0,3. Entonces, si vamos a tener en cuenta nuestra fórmula, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos que mirar para poder evaluar si es ácido o alcalino? Carbonato y PCO2. A partir de ahora, con ustedes van a hacer un análisis para evaluar el medio interno de un paciente. Primero miran el pH. A partir de ahí, identifican si es ácido o si está en alcalosis. Y seguidamente evaluar el carbonato y el PCO2. Y tener en cuenta que este pH va a alterarse de acuerdo a la relación de ambos. Bien, esto vamos a ver enseguida que existen algunos mecanismos que son llamados amortiguadores, que justamente cuando existen alteraciones del pH, cuando están ácidos, por ejemplo, están básicos, existen tres sistemas que se activan a modo de volver al equilibrio. Entonces tenemos los sistemas amortiguadores de los líquidos corporales, que se combinan con los excesos de ácidos o exceso de base a fin de neutralizar y modificar o para que no se altere el pH. Después tenemos los pulmones, que se activan modificando la eliminación de CO2, y los riñones a su vez afectan ya sea la eliminación o la reabsorción de bicarbonato. Entonces tenemos tres sistemas de control: los líquidos corporales, la parte respiratoria con los
bicarbonato. Entonces acá podemos ver una persona que haya ingerido grandes cantidades de fosfato, sulfato o cloruro. Esto va por mecanismo, vemos la parte respiratoria, entonces si hay mucho CO2 facilita la liberación de CO2 y por la parte de bicarbonato forma, se libera, por parte del riñón se forma bicarbonato a fin de aumentar esta cantidad si fuese necesario para neutralizar. Por otro lado, tenemos también, como había mencionado, la parte de los líquidos corporales. Y uno de ellos es para la formación de dióxido de carbono y bicarbonato. Vamos a ver que el dióxido de carbono también puede estar presente en la sangre, de tal manera que si fuese necesario, están unidos mediante uniones débiles y se liberan. Entonces, por cada cantidad de CO2 disuelto, esta está determinada la presión parcial del PCO2. Por lo tanto, por cada 100 ml de sangre arterial con 40 milímetros de PCO2 va a haber 1.2 ml de CO2 disuelto. ¿Disuelto en qué manera? Se va a formar, vamos a ver acá, el ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, el dióxido de carbono que excede la cantidad de transporte se va a catalizar, va a formar el ácido carbónico y a su vez va a formar el bicarbonato que se va a dividir en dos, ¿verdad? El carbonato sería este y el ion hidrógeno. El HCO3 puede intercambiarse con cloruro, ¿sí? Principalmente este intercambio tengan en cuenta esta alteración, este punto de intercambio, porque de esta manera vamos a estar viendo que patologías que están relacionadas al bicarbonato pueden relacionarse al cloruro por este intercambiar. Entonces, el HCO3 pasa hacia el plasma mediante el transporte intercambiado con cloruro. La otra porción de hidrógeno que quedó libre del H2CO3 puede unirse a la hemoglobina y esta puede permanecer en forma de carbaminohemoglobina y cuando fuese necesario también se puede liberar, ¿sí? Serían formas también de que cuando hay una alteración ocurre la disolución a modo de evitar cambios importantes en el pH. Entonces, nuevamente, sistemas amortiguadores son los que mencioné recién. Los pulmones también a su vez aumentando o controlando la eliminación de CO2 y los riñones. Los sistemas amortiguadores son los que vimos recién, el del bicarbonato en la parte, principalmente en la parte renal, las proteínas mediante las proteínas transportadoras principalmente y el intercambio de hidrógeno y potasio. Bueno, atiendan aquí. Vamos a hablar ahora vimos ya cómo funcionan los amortiguadores de los líquidos corporales. ¿Qué es lo que pasa con la respiración? Cuando en el organismo se identifica una concentración elevada de hidrógeno, hay mucho hidrógeno, se activa el quimiorreceptor en el tronco encefálico en los cuerpos carotídeos que identifican los cambios de la PCO2 y se incrementa la ventilación. Con este aumento de ventilación, lo que se trata de corregir es para disminuir la PCO2. Entonces, a esa parte. Bien, en resumen,
tenemos entonces nuestro pH normal, 735, 745. Hablamos para poder convertir según las necesidades de un ácido débil a modo de que puedan disolverse para corregir el medio interno. Y acá tenemos las fórmulas y estos serían los mecanismos de control, ya sea el bicarbonato en la parte renal, el hidrógeno en la parte de la orina. Ya vimos el efecto dentro de la parte de la sangre con el bicarbonato y la parte de la respiración con el CO2. Este no me gusta, este me gusta. Entonces, este es el que tiene que saber. Entonces, cuando hablamos del pH, hablamos de primeramente la parte metabólica. Vamos a hablar primero de los trastornos primarios. Entonces, metabólico. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar el pH y vamos a mirar el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato tiene un valor normal, vamos a poner 22, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene un pH menos de 6,35 y el bicarbonato menos de 22, entonces este se va a llamar acidosis. Acidosis, ¿por qué? Porque el pH está bajo. Y metabólica porque este descenso del pH es a expensas de la disminución de bicarbonato. Entonces, acidosis metabólica. Y si el pH está por encima de 6,45 y el bicarbonato está por encima de 45 milímetros de mercurio, perdón, 26 milímetros de mercurio, hablamos de una alcalosis metabólica. Este es fácil, los dos hacia abajo y los dos hacia arriba. Los dos hacia abajo, los dos hacia arriba. Vamos a poner acá pH bajo y bicarbonato bajo, se llama acidosis metabólica. Y pH alto y bicarbonato alto se llama alcalosis metabólica. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué pasa? Con la parte respiratoria es al contrario. ¿Se acuerdan que esto está relacionado? Cuando hay una disminución del pH, va acompañado de un aumento del PCO2. Entonces, acidosis respiratoria es pH bajo, pero PCO2 elevado. Es lo contrario. Y alcalosis respiratoria es pH alto y PCO2 bajo. Este lo tienen que saber. La parte metabólica yo creo que es más sencillo, ¿verdad? Hacia abajo, hacia abajo. O sea, entonces ustedes miran. Primer punto que van a mirar, el pH. ¿Está acidótico o está alcalótico? Bien, identifican ahí la afectación. Después miran el bicarbonato. Bicarbonato menor a 22, acidosis metabólica. Bicarbonato mayor a 26, alcalosis metabólica. PCO2. Si tu
considero, así a modo práctico, esta primera vez que están hablando, o ya hablaron alguna vez, ya, ustedes no hablaban nada acá. Acá, chicos, lo importante, yo considero, y en modo práctico, para recordar, lo que tienen que saber bien es el valor normal del pH nomás. Con saber eso ya está, porque con saber que el pH bajo es menos 7.35, al ver bicarbonato al mismo nivel, o sea, los dos bajos, ya voy a saber que es metabólico. Y si veo que es al contrario, ya voy a saber que es respiratorio. O sea, lo que tienen que saber es bien el valor normal y el sentido de las alteraciones. Vuelvo a repetir. Cuando es metabólica, mismo sentido. Cuando es respiratoria, sentido contrario. Bueno, voy a decir. Y acá está este resumen también muy interesantito. Pues ya habla de la parte compensatoria, pero por eso me gustaría que primero aprendan bien las alteraciones metabólicas y luego las compensaciones que hace el cuerpo. Entonces, metabólico, pH bajo, bicarbonato bajo. Respiratorio, pH bajo, PCO2 aumentado. Alcalosis, acuérdense, metabólico, mismo sentido. pH alto, bicarbonato alto. Respiratorio, pH alto, PCO2 bajo. Y acá están los valores normales que tienen que saber. pH 35 de 45, PCO2 35 a 45 y bicarbonato 22 a 26. Es lo que tienen que saber. Después vamos a ver las compensaciones. Bien, entonces acidosis metabólica, disminución del pH. Hay, como acá vimos en el cuadrito, la parte compensatoria, ¿verdad? Trata de disminuir el PCO2 para poder corregir. Hay un aumento, incrementa la ventilación a modo de disminuir la PCO2. Por cada aumento de la frecuencia respiratoria, a cada disminución del HCO3, disminuye también 1 ml de bicarbonato. ¿Cuáles pueden ser las causas que producen la acidosis? Si la persona está en una condición en donde ocurra una mayor producción de ácidos, si el organismo, por ejemplo, ¿dónde se regulaba el bicarbonato? ¿En qué órgano? Riñón. Entonces, ¿ustedes creen que un paciente renal, cómo va a estar su medio interno? ¿Entienden? Alterado, porque él no tiene la parte regulativa renal, va a verse afectado. Por eso que tienen que siempre tratar de hilar las cosas para ir comprendiendo. Si tiene mucha pérdida de bicarbonato o si hay un aumento de ion cloruro. ¿Se acuerdan que hace rato les mostré el dibujito del ion cloruro que se intercambiaba con bicarbonato? Entonces, si tiene mucho cloro en el medio interno, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? Bicarbonato. Se va a quedar ácido. Bien, aquí en la naca. Bueno, ahora ustedes hicieron su diagnóstico, ya vieron que es una acidosis metabólica. Bien, ahora tienen que tratar, obviamente, si no basta con hacer el diagnóstico. Cuando nosotros vamos a buscar la causa de la acidosis metabólica, en el contexto de que no sepamos, muchas veces cuando ya conocemos al paciente, aquí ya es más fácil, pero en el caso de que no tengamos ningún dato, aunque igual hay que realizar, para eso nos ayuda el anión K. ¿Qué es lo que es el anión K?
y aniones del plasma. ¿Y para qué qué nos indica eso? Indica que si existe o no otro tipo de ácidos que no estamos midiendo en la sangre. Esta es la fórmula, en donde básicamente, para la redundancia, ¿en qué consiste? Es una suma algebraica del sodio, que tiene un valor, ¿cómo es el valor del sodio? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Junto con el cloro y el bicarbonato. Sería todo lo positivo menos todo lo negativo. Y ahí va a salir un número. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, repasamos. El sodio es el principal catión, o sea, tiene carga positiva. El bicarbonato y el cloro tienen cargas negativas, se llaman aniones. El valor del anión GAP normal es de 8 a 12. ¿Verdad? Quiere decir que está bien. Sí. Quiere decir que normalmente, si es normal, a la redundancia, que el paciente, su causa probablemente sea porque está perdiendo nomás bicarbonato. No quiere decir que haya otro ion negativo que está haciendo esa acidosis. Sin embargo, si hay un anión GAP elevado, quiere decir que ese paciente está acidótico porque hay más cantidad de ácidos. O sea, puede ser lactato, cetona o tóxico. ¿Sí? Porque como se acuerdan, en la fórmula del pH no está involucrado, ¿verdad? O sea, no relacionan también lactato, cetona, no se suma, no se tiene en cuenta. Pero mediante el anión GAP podemos identificar. Entonces, anión GAP elevado, si tiene una acidosis láctica, acuérdense, ustedes hoy vieron eso, ¿verdad? Situaciones que hacen que aumente el lactato. Cuando se activa una vía aeróbica o anaeróbica. Anaeróbica. Entonces, por ejemplo, si el paciente está en hipoxia, si está séptico o si está en shock, entonces el lactato va a estar alto y eso va a hacer que el paciente tenga acidosis. ¿Sí? O si hay muchas cetonas, y las cetonas también son derivadas de la anaerobiosis, ¿verdad? Perdón, son derivadas de otra vía, no de la vía normal. Entonces tenemos acidosis diabética, alcohólica o por ayuno. Y también pueden haber otros ácidos relacionados al medio, por ejemplo, si el paciente está en acidosis metabólica, pero es porque tiene una urea muy alta. Por ejemplo, un paciente renal que no se está dializando, que tiene una urea de 300, evidentemente eso va a hacer que haya, esa urea alta va a hacer que haya mayor carga negativa, por ende una acidosis metabólica. Bueno, ¿me están siguiendo? ¿Sí estamos caminando juntos? ¿Sí? ¿De la manito? Bueno. ¿Por qué es importante saber esto? Para poder tratar. Porque no basta con hacer un diagnóstico así estupendo, ustedes calculan todo, pero hay que tratar. Entonces, si yo hago mi diagnóstico, me sale mi anión GAP, acidosis metabólica, anión GAP elevado, probablemente sea porque el paciente tenga una insuficiencia renal. ¿Cómo yo voy a tratar eso? ¿Qué yo voy a corregir? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué tengo que tratar?
que dar antibióticos, si es una sepsis, ¿me entienden? O sea, no es que a dónde quiero llegar. Porque esto yo suelo ver que se hace y ustedes no van a hacer. Se identifica la acidosis metabólica y tratan de corregir con bicarbonato. Eso va a durar, ¿ustedes creen? De patología se va a liberar todo, se va a disolver. La corrección con bicarbonato para casos así muy puntuales no se tiene que hacer de rutina. Solamente cuando hay agitación cardíaca y etcétera, etcétera, y vas a como un puente para la corrección final. ¿Entiendes? Lo que tenemos que hacer es identificar la causa y tratar. Si es por acetoacidosis diabética, bueno, hacemos el tratamiento por acetoacidosis, le damos los líquidos, le corregimos con insulina. O si no, nunca el paciente va a salir de la acidosis. Bien, acá vemos entonces, como les dije, también pueden encontrar como brecha aniónica o intervalo aniónico, es la misma cosa. Acá en el libro está como brecha aniónica, entonces si es bajo, puede ser por hipoalbuminemia. Si es alto, todo lo que ya mencioné. Y también si es normal. Acuérdense, si es normal, es porque el paciente está perdiendo bicarbonato. O sea, hay que ver si está con diarrea, si tiene una idiostomía o si está reteniendo cloro, que está intercambiándose con bicarbonato. Y acá nada más el ejemplo de lo que sería cuando hay el medio interno, tiene que haber un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces acá vemos cuando hay mayor número de cargas, entonces hay una brecha aniónica mayor, o si es normal, a expensas de los cloros. Entonces la cetoacidosis también es un proceso metabólico principalmente asociada a la diabetes. Los ácidos grasos se liberan de los tejidos y se convierten en cetonas. También se puede ver en el caso del alcohol, también va a producir. También se pueden ver cuando, por ejemplo, una persona ingiere una cantidad aumentada de salicilatos. Estos también atraviesan la barrera, estimulan el centro respiratorio, causan una hiperventilación y esto lleva a la alcalosis respiratoria y luego lleva a la acidosis metabólica. Y como vimos en el caso de la uremia. Luego hablamos también cuando está relacionado al aumento de cloro, la acidosis láctica, cuando hay un aumento del metabolismo anaeróbico. Y acá nuevamente todas las causas que podemos encontrar. Entonces ya vimos, ¿verdad?, cómo hay que mirar las correcciones. Acá la hiperclorémica, cuando hay normal, es por pérdida de bicarbonato, por ejemplo. Y los síntomas. Entonces, los síntomas del paciente con una acidosis metabólica pueden ser pérdida de visión, dolor abdominal, palpitaciones, dolor en el pecho, astenia, cefalea, falta de energía, somnolencia. Y también puede haber una respiración característica que se llama Kussmaul. Y la parte también se va a ver afectada la parte neurológica. Entonces, en base a todo lo expuesto, toda la clínica que podemos encontrar, ¿ustedes creen que es importante hacer una gasometría en un paciente? ¿Ah? Miren, puede venir con dolor abdominal, puede ser una acidosis. Puede venir somnoliento, puede ser una acidosis. Puede venir respirando mal y puede ser una acidosis. ¿Entienden? Entonces, por eso siempre tienen que tener en su chip, en su práctica diaria, ¿verdad?, que ir evaluando y tiene que formar parte. Luego tenemos la
pH, aumento del bicarbonato, ¿verdad? Puede ser porque el paciente consuma grandes cantidades de base, si pierde mucho ácido. O por afectación de niveles de hipopotasemia o hipocloremia. Entonces, consumo de, por ejemplo, de muchos antiácidos elevan el bicarbonato y ahí causa también una hipercalcemia. Y acá vemos todas las causas que pueden llevar a la alcalosis, ya sea una hipocloremia, que haya una afectación del líquido extracelular o una hipopotasemia. En caso de vómito, por ejemplo. Ya vimos aumento del bicarbonato, estos son los ejemplos. Y acá vemos toda la clínica también, ¿verdad? Si consume o recibe grandes cantidades de bicarbonato, si pierde hidrógeno, si retiene o por pérdida de volumen. Y la clínica, como pueden ver, es muy similar a lo que ocurre también en la acidosis. Afectación neurológica, afectación cardiovascular, acidosis respiratoria y luego vemos la parte de compensación. Seguimos, carga del exceso de base, los antiácidos, si pierde mucho ácido, si consume también, por ejemplo, mucho diurético de asa, también puede causar una alcalosis. Entonces, si el paciente tiene vómitos, va a bajar su cloruro, va a aumentar la reabsorción de bicarbonato, alcalosis. Si tiene bajo potasio, la misma cosa, aumenta la absorción de bicarbonato. Si tiene afectado su tasa de filtrado glomerular, la misma cosa, también lleva a disminución de la filtración de bicarbonato, alcalosis y aumento de la reabsorción de bicarbonato. Entonces, esto tiene que saber. La clínica, como ya les mencioné, y también el laboratorio. Luego tenemos la acidosis respiratoria que habíamos hablado, que están asociados a una disminución del pH, asociada a un aumento de la PCO2, que a partir de ahora ustedes se van a llamar hipercapnia. ¿Está bien? Vamos a ir entrenándonos ya con los términos de hipercapnia, ¿sí? Bien, tener en cuenta que esto puede ser agudo, puede ser crónico, ¿sí? Está asociado a la afectación de la PCO2. Entonces, una elevación rápida de la PCO2 hace también un aumento mínimo del bicarbonato. Y la que es crónica, el paciente tiene aumentado la PCO2 y también hay un aumento de bicarbonato plasmático y menor descenso del pH. Generalmente, estos cuadros, ¿verdad?, están asociados, por ejemplo, a patologías de la pared pulmonar, en donde está afectado la ventilación, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ya sea un EPOC, una lesión torácica, entonces la ventilación va a verse afectado y por ende va a haber una mayor retención de qué cosa, PCO2. Un paciente de EPOC, por ejemplo, pero EPOC alguna vez escucharon. Sí, bueno, vamos a ver probablemente respiratorio. Los pacientes de EPOC tienen dificultad en la ventilación, ¿sí? Ellos no ocurre ese intercambio normal de oxígeno y PCO2, suelen retener PCO2. Tienen luego generalmente la ectoscopía, tienen ya un tórax abombado, por ejemplo, como consecuencia de cambio anatomopatológico. Entonces ellos de forma crónica retienen mayor cantidad de PCO2, o sea, acidosis respiratoria. También, obviamente, este aumento del PCO2 va a llevar a signos de hipoxia, se puede observar. Entonces, como les mencioné,
o si el paciente tiene un aumento en la producción de dióxido de carbono. La clínica, entonces vamos a ver el aumento del CO2 va a manifestarse como datos de hipoxia. Atiendan acá. El CO2 es un metabolito que puede atravesar de manera muy fácil la barrera hematoencefálica y causa vasodilatación. Entonces, la hipercapnia, aumento de CO2, causa vasodilatación cerebral que puede producir cefalea, visión borrosa, irritabilidad, espasmo, que si no es corregido puede llevar a coma. Entonces, por eso que los pacientes que tienen ECO, ¿ustedes ya vieron una vez paciente ECO? No suele ver que está medio dormido, así todo el tiempo, ¿verdad? Y ECO generalmente suelen acumular dióxido de carbono. Y son medio, ya van a ir descubriendo. No les voy a contar todo, no les voy a spoilear tanto, van a ir descubriendo en el camino. Entonces, causas, ¿verdad? Pacientes que tienen afectación del centro respiratorio, una enfermedad pulmonar que impida la eliminación correcta del CO2 y hace que se retenga, obstrucción de la vía, y acá la clínica, como les mencioné, neurológica, la piel y también la orina puede estar ácida. Y por último, la alcalosis respiratoria, que es el aumento del pH relacionado a la parte respiratoria. Tenemos una disminución del PCO2, que ahora ustedes le van a llamar hipocapnia. También pueden ser repentinos, pero principal. Bien, entonces, también pueden verse, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, una persona que está cursando una alcalosis respiratoria por una hiperventilación. Entonces, cuando hay una hiperventilación, va a haber un aumento en la liberación de PCO2. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la PCO2 adentro? ¿Bajo o alto? Bajo. Entonces hay una alcalosis, ¿ves? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se veía en el caso de los salicilatos. También la misma cosa pasa de lo que vimos con el aumento cuando está bajo, causa vasoconstricción, ¿sí? Principal. Esto, por ejemplo, esto también tengan en cuenta para que no solamente la ventilación va a verse afectada con personas que tienen, vamos a decir así, respiración espontánea. Esto también se puede ver, por ejemplo, en el caso de un paciente que esté conectado a un ventilador o a una asistencia respiratoria mecánica y, qué sé yo, los parámetros quieren cambiar. Entonces, si se hace que la ventilación esté muy alta, se aumenta la frecuencia respiratoria, eso también puede ser que su PCO2 disminuya. O sea, esto puede pasar ya sea como algo compensatorio, algo o también relacionado al ventilador. Bien, entonces también esto se puede producir por estimulación del centro respiratorio en otros casos, y también pueden ver en mujeres embarazadas, principalmente en el último trimestre. Y la hiperventilación en los estados de ansiedad es la causa más común de alcalosis respiratoria. Entonces, la persona que está con una crisis de ansiedad tiene una hiperventilación. Esta hiperventilación aumenta la emisión de PCO2 bajo adentro en el pulmón, alcalosis respiratoria. Ustedes nunca vieron por eso las películas que les mostrar, se le ponen, nunca vieron una película así, una chica pequeña, siempre una chica en la película, así, no entra en el. En fin,
Bien, entonces la afectación del PCO2 también va a llevar a signos, principalmente hiperexcitabilidad, y también afecta la parte del calcio. Esto puede causar una hiperexcitabilidad neuromuscular. Entonces, como les dije, cuando había niveles altos de CO2, había una vasodilatación. Niveles bajos de CO2, vasoconstricción. Tema examen. Ya les aviso. Yo les aviso. Entonces, ¿por qué yo les voy a preguntar? Porque tienen que saber. Son de las cosas que yo les pregunto. No es porque quiero buscar la quinta pata del gato. No, son temas que ustedes tienen que manejar. Porque, como les digo, independientemente de la especialidad que elijan, tienen que manejar las especialidades. Si van a ser cirujanos, tienen que ver el paper. Si van a ser clínicos, con más razón. Si van a ser anestesiólogos, con más razón, porque van a querer buscar algo para hacer. Entonces, ginecólogos, o sea, independientemente a lo que decían hacer, si van a querer hacer esto, ¿cómo se llama? Me olvidé la especialidad que está de moda ahora. Medicina integrativa, también tienen que saber pH para poder saber la cantidad de electrolitos que van a corregir. En fin, entonces, PCO2 bajo, vasoconstricción y también mareo, hormigueo, adormecimiento, y como les dije, pueden estar asociados a alteraciones de calcio, convulsiones y tetania. Causas de alcalosis respiratoria, estados de hiperventilación, ansiedad, hipoxia, EPOC, estímulos del centro respiratorio, y también en cuadros patológicos, y por los ajustes de la ventilación mecánica. Y la clínica también afectación neurológica, y estos signos son relacionados a la hipocalcemia que pueden ocurrir y también generar arritmias cardíacas. En resumen, este cuadro ya vimos. Entonces, un paciente que tiene una acidosis metabólica, dijimos pH y bicarbonato bajo. El organismo, para poder compensar, allá vamos a hablar de los compensatorios iniciales, aumenta la ventilación, con lo cual va a disminuir la PCO2. Que por cada PCO2 disminuida baja 1 a 1,2 milímetros de bicarbonato. La alcalosis, pH y bicarbonato alto, el organismo, a modo de corregir, disminuye la ventilación. Al disminuir la ventilación va a haber un aumento de PCO2. Por cada aumento del PCO2 aumenta un poquitito el bicarbonato. Luego tenemos la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Ya su mecanismo de compensación ya está ligado por la parte renal principal. Y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Bien?